A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un cazador en la selva guatemalteca vio algo que se movía entre la espesura. Apuntó, disparó y escuchó algo que no esperaba. Era un hombre gritando: ¡Máteme de una vez! Tras la sorpresa inicial, encontró a un anciano que parecía tener 100 años, semidesnudo, apenas cubierto de hojas y pelos desordenados. Entonces todo se aclaró. El hombre se llamaba Salomón Vides, tenía 72 años y llevaba más de 30 huyendo en la selva, escondido para no caer en una guerra que había durado apenas 100 horas. Fue el conflicto conocido como la Guerra del Fútbol, entre Honduras y El Salvador, utilizada como elemento de distracción entre dos gobiernos igualmente corruptos e incapaces. Los ejércitos de ambos países aprovecharon la tensión de un partido de fútbol para iniciar violentos ataques que produjeron miles de víctimas en ambos bandos. La guerra duró pocas horas. Los muertos fueron más de 5.000. Y un día como hoy, 18 de julio de 1969, Honduras y El Salvador aceptaron el alto al fuego propuesto por la OEA. Pero aquel campesino salvadoreño, llamado Salomón Vides, nunca lo supo y vivió solo, como un salvaje, en la selva, durante más de 32 años huyendo del ejército hondureño. Aquella mañana, convertido en un bultito de huesos y una maraña de pelos y de miedos, no sabía que un 18 de julio de 1969, un día como hoy, la pesadilla había tocado a su fin. Honduras y El Salvador, con sus 100,000 víctimas en 100 horas, y con ese hombre al que la guerra le duró 32 años en su cabeza, nos recuerdan que la mejor guerra es aquella que nunca se produce. Las principales noticias del día. Titulares. La Comisión de Fiscalización iniciará la sustanciación del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Presidente Noboa dio marcha atrás en reglamentar la subordinación de la policía a las Fuerzas Armadas. Japón muestra interés por incrementar los vínculos comerciales con Ecuador. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Un mundo demencial. Talia Flores, una bala contra Trump cambia el curso de la campaña y de la historia. Noticias del día. La Comisión de Fiscalización iniciará la sustanciación del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionará este jueves 18 de julio para dar inicio a la etapa de sustanciación del juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld por incumplimiento de funciones que impulsa el correísmo. En un comunicado publicado en X se detalla que Pamela Aguirre, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la comisión, convoca la reunión para las 7 horas del jueves para dar continuidad al proceso de juicio político que dio inicio el pasado 2 de julio cuando la mesa legislativa calificó la solicitud de enjuiciamiento. La sustanciación en un proceso de juicio político en la Asamblea es la etapa del proceso en la que se recopilan, presentan y evalúan las pruebas que sustentan las acusaciones contra el funcionario público enjuiciado. Esta etapa es fundamental para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado. El juicio político va perdiendo fuerza desde las etapas iniciales. Las bancadas del Partido Social Cristiano y Construye han manifestado que no apoyarán la censura a la funcionaria. Este 17 de julio, el presidente legislativo, Henry Kronfle, ratificó que la bancada del Partido Social Cristiano no apoyará la censura y destitución de la ministra de Relaciones Exteriores. En días pasados, Kronfle denunció ser víctima de una campaña mediática que, entre otras cosas, quería posicionar que él era el mayor impulsador de adelantar el juicio a la canciller. Por otra parte, el lunes 15 de julio, la bancada del Movimiento Construye también anunció que no respaldará la censura y destitución de Sommerfeld. El presidente Noboa dio marcha atrás en reglamentar la subordinación de la policía a las Fuerzas Armadas.
El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, eliminó 2 artículos del reglamento a las reformas a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en las que contemplaba la posibilidad de que la Policía Nacional se subordinara a las decisiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en situaciones de estado de excepción o emergencia. Desde Durán, provincia del Guayas, en donde se encuentra en actividades oficiales, Daniel Noboa suscribió este 17 de julio de 2024 el decreto ejecutivo 334, en el que eliminó los artículos 24 y 25 de un reglamento que emitió el 11 de julio pasado. Las disposiciones reglamentarias incorporadas por el jefe de Estado habrían provocado molestia en las filas de la policía y su alto mando. En dicho reglamento, el artículo 24 determinaba que la Policía Nacional constituye la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país en estado de excepción o estado de emergencia. El artículo 25 se refería a que la Policía Nacional, en calidad de fuerza auxiliar, coordinaría y participaría con recursos humanos, materiales y tecnológicos y que se subordinaría al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en forma total o parcial, conforme a los artículos 64 y 66 de la Ley de Defensa Nacional. Japón muestra interés por incrementar los vínculos comerciales con Ecuador. Delegaciones de Ecuador y Japón mantuvieron una reunión en la que abordaron temas de cooperación en áreas estratégicas como el comercio. El país asiático es un mercado con potencial para los productos nacionales. Se trató de la 7ª reunión de consultas políticas entre Ecuador y Japón, que se cumplió el martes 16 de julio en Quito. Estuvieron el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Jaime Barberis, y el director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Yayushi Noguchi. Y entre los temas discutidos incluyeron la cooperación en seguridad para combatir el crimen organizado transnacional, la colaboración en la prevención de desastres naturales, el intercambio comercial y las inversiones. Noguchi expresó su interés por incrementar los vínculos comerciales y de inversión con Ecuador, según el comunicado difundido por la Cancillería. Japón es un mercado con potencial para los productos de Ecuador por su población, ubicación geográfica e ingresos. La nación nipona es el 10º destino al que Ecuador más exporta. Entre los productos de mayor demanda están el petróleo, el banano y las frutas y verduras en conserva, según el Ministerio de Comercio Exterior. Entrevista del día. Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano, habla acerca de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Mira, en efecto, nosotros como presidente del Observatorio de Control Ciudadano, una organización de hecho, y estamos camino a que sea una organización ya jurídica. Nosotros hemos determinado y hemos siempre accionado frente a cuestionamientos en los cuales se incumple la normativa, se incumple la Constitución. Si nosotros leemos la resolución en el cual se designa al señor Mario Godoy, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, no existe una motivación en los cuales nosotros como ciudadanos podemos analizar y podemos concluir que está bien esta designación. No existe esa motivación del por qué realizan mediante una reconsideración de 4 líneas presentada por la consejera Saltos, y de ahí se hace este precedente nefasto a través de 4 votos y se designa al señor Mario Godoy. Insisto, es un precedente nefasto porque estaríamos indicando de que esto también puede pasar en una designación de autoridad, por ejemplo, con una Fiscalía General del Estado. Si a mí me designan hoy Fiscal General del Estado, mañana realizan una reconsideración y en este caso el viernes le nombran a usted, Milton, Fiscal General del Estado. Entonces, este precedente, y más que todo, más allá de que se vulnera el debido proceso, más allá de que se vulnera la seguridad jurídica, se vulnera en este caso también la motivación. Recordemos también que la buena gobernanza es un derecho humano y es menester mencionar que se deriva de la legitimidad ante la ciudadanía. Y los intereses, en este caso, de los consejeros, deben responder a nosotros como ciudadanos, y efectivamente no es así, responden únicamente o a intereses personales o a intereses políticos. Bueno,
la reconsideración es una herramienta, digamos, permitida en la normativa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llegó a eso también es un tema que es cuestionado? Efectivamente, el tema de la reconsideración está normado, está reglamentado, pero el tema es la motivación, porque efectivamente también cuando digo que se violentó el debido proceso, estamos por dos vías. La una, el procedimiento parlamentario. Recordemos que el día lunes estuvo, antes que el día lunes tenemos a un consejero que tiene el derecho irrenunciable al tema de la paternidad, que es el consejero Augusto Verduga. Como segundo momento, tenemos el día lunes que estaba reemplazando el consejero Gonzalo Albán, que, hago un paréntesis, interpuso un amicus curiae dentro de la acción de protección interpuesta en este caso por nosotros. Y el día lunes se realiza ya la designación a Dunia Martínez a través de un voto dirimente, en este caso por el señor presidente Andrés Fantoni. En un tercer momento, les llaman la comisión de fiscalización, les llama a los consejeros del CPCS y a manera de una amenaza de un eventual juicio político y a manera de una presión, el día miércoles, no es que el consejero Fantoni sesionó para determinar esta reconsideración, sino que todos los miércoles sesiona el Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto en una moción al orden del día, a través de la consejera Saltos, de una moción de 4 líneas, solicita que se reconsidere la designación de Dunia Martínez. Entonces, esa no goza de una motivación para esa reconsideración, primero, y segundo, efectivamente aquí uno de los votos para dar paso a esta reconsideración fue del consejero Guarderas, que sí apertura para se realice esta reconsideración y efectivamente ya pese a que se abstuvo, ya tuvo la mayoría para que se designe al señor Mario Godoy. Entonces, mira también, si nosotros nos ponemos a revisar, los consejeros jamás, si bien es cierto, los abogados que interpusieron este tema de una impugnación al señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, no asistieron y efectivamente el reglamento te dice que se archiva. Pero sin embargo, como consejero, yo no puedo dejar de revisar esos documentos que a mí la ciudadanía me presentó. Entonces, no es una cuestión de que si no, los abogados no fueron, quién sabe, por temas de represalias, quién sabe, porque no, siempre nosotros como luchadores, en este caso de denunciar y lucha contra la corrupción, estamos expuestos a represalias, ¿no? Entonces, sin embargo, los consejeros debían analizar esa información y no lo hicieron. Entonces, yo considero que más allá del tema de la reconsideración, no existe una motivación. Insisto, esto es un precedente nefasto para otros concursos o designación de autoridades. Germánico Maya, expresidente de la Judicatura, en Radio Sucesos habló sobre el nuevo presidente de la Judicatura seleccionado por el Consejo de Participación y Control Social. Veamos la nota. Vienen las elecciones, viene esta carrera desenfrenada por seguir manejando el poder o por llegar al poder, según el caso, y necesitan controlar a través de la justicia a opositores o a quienes podrían sucederles en el primer mandato. Concretamente tenemos que ver cómo le neutralizamos a la señora Abad, que hace cada día más méritos desde luego, para que le obstaculicen su llegada a la presidencia, de una parte. Y de otra parte, hay que controlar la justicia a través de presionar a jueces y asamblea para que funcionen, repito, acorde con los intereses de esta nueva mayoría. Esta nueva mayoría que verdaderamente no sorprende, pero sí avergüenza. Así es, y bueno, frente a todo esto, ¿qué opciones se tiene? Porque hay, por ejemplo, quienes creen que no debió posicionarse este señor Godoy, que no había razones para descabezar a la persona electa, que en su inicio fue Dunia Martínez, y bueno, se dio este proceso un poco atropellado, esta reconsideración de la votación, y cambia todo, cambiaron las cosas. ¿Cómo entender todo esto? Y también, ¿usted cree, doctor Germánico Maya, que hubo razones legales para
quitar de la elección de la presidencia de la Judicatura a Dunia Martínez y poner en su lugar a este señor Godoy? Mire, la designación de la doctora Martínez, a quien yo no conozco y de quien yo pienso que tampoco tenía los méritos suficientes para ser la presidenta de la Consejo de la Judicatura, porque no tenía experiencia, como ella misma lo reconoció, en actividades judiciales. Bueno, pero si ella no tenía méritos suficientes, fue designada ya y debía haberse respetado esa designación. ¿Cuáles fueron los argumentos legales para defenestrarle a horas de su designación? Nadie lo sabe, pero todo el mundo calcula. ¿Qué es lo que hubo ahí? ¿Dinero para estos señores del Consejo de Participación Ciudadana, para estos hamburrientos? ¿O existieron ofertas políticas? Porque a todos nos ha sorprendido que la señora Bonifaz no pueda conectarse al momento de la votación. Que todo surge cuando se pide una reconsideración y quien supuestamente hacía alarde de defender los intereses ciudadanos da paso a esta reconsideración. Es decir, un show ya previamente elaborado y nos quieren ver la cara a todos diciendo que todo fue casual. La verdad, Verónica, es que asistimos, como empecé diciendo, a una nueva escena de este despreciable show al que nos tienen acostumbrados y con el cual van destruyendo poco a poco la credibilidad o la poca credibilidad que queda aún en las instituciones y, por ende, de la democracia. ¿Qué nos espera, Verónica? ¿Qué es lo que nos espera? Se van a tomar en pocos días más la fiscalía también ya. Esto yo veo ya venir, pero de una manera inminente. A lo mejor van a anticipar el nombramiento del nuevo fiscal para defenestrarle a la señora Salazar, que no es pues plato de conveniencia de ninguno de estos asambleístas, ¿no es cierto? Entonces, quieren ya modificar el reglamento para a la carta poner un nuevo fiscal. Tal como se hizo con Galo Chiriboga. Acuérdese usted, un señor que en su vida había defendido ni siquiera un juicio penal, peor un juicio de magnitud, le pusieron de fiscal. Destruyeron toda la credibilidad que se había creado en torno a la institución. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Simple y llanamente politizaron esa institución. Es una nueva maniobra política para tomarse todas las funciones, es decir, toda la función judicial y seguir desde ahí manipulando sus intereses. En Impacto Informativo, Vanessa Velázquez, experta en temas laborales, habla sobre los contratos colectivos en el sector público. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que la decisión tomada por el gobierno es acertada, más sin embargo dudo de la efectividad que ésta pueda tener. Hay que comprender y entender que estos contratos colectivos, sobre todo de las empresas del sector estratégico, nacen viciados, para llamarlo de alguna manera, porque venimos arrastrando estas empresas públicas que en algún momento fueron privadas. Y es por eso que la exposición de la masa a quien cobijan estos contratos colectivos se hizo mucho más amplia. Creo que este acuerdo ministerial 080, si bien es cierto, recoge una muy buena decisión gubernamental de hacer un control de los contratos colectivos, tiene sus días contados y eso lo dijimos desde su expedición y nos confirmó la reunión que tuvo el fin de semana el movimiento CUT de las centrales sindicales del país, donde ya hablan de una demanda de inconstitucionalidad. Porque claro, siempre que escuchamos y decimos, ¿cómo es posible que un trabajador del sector público reciba un salario básico por cada hijo que tiene en guardería, cuando un trabajador del sector privado jamás lo podría recibir? ¿Cómo es posible que tenga una estabilidad de 8 años cuando un trabajador del sector privado no lo tiene? Y si es que es despedido, recibirá, si ha trabajado 8 años, apenas 8 salarios y no 96, que hay una diferencia enorme y radical. Pero más allá de eso, es que estos derechos ya se ganaron. Entonces sí, muy bien, la ministra levanta la mano y dice, se ganaron, son derechos adquiridos de los trabajadores, pero ¿en qué condiciones?
Y creo que por ahí va la decisión de la ministra Núñez de presentar estos exámenes ante la Contraloría, porque el contrato colectivo no puede ser observado por la Contraloría. Más sin embargo, el actuar de los funcionarios públicos que dieron paso a estos contratos colectivos va a ser muy interesante de poder revisar, Edgar, muy interesante, porque fíjese que haciendo un estudio, hemos estado revisando esto con los medios y haciendo un estudio con una periodista del Universo, revisábamos que en el caso de CENEL, precisamente el representante del empleador, el vocal representante del empleador, que debería ir a negociar en favor de la empresa, no en favor de los trabajadores, es quien vota y se suma para que el contrato colectivo quede aprobado. Ojo. Así que ahí sí, muy interesante y muy plausible el hecho de que la ministra diga, bueno, un poco tengo la necesidad de regular estos contratos colectivos, tengo la necesidad de hacer cambios importantes y necesarios. En este momento voy a empezar por exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, aunque también yo creo que mucho más expedita y mucho más certera hubiese sido quizás que alguien del área constitucional le asesore a la ministra de Trabajo respecto de la violación a los mandatos constituyentes que estos contratos colectivos sí tienen. Porque hay prohibiciones expresas en el mandato 8, en el mandato 4, en el mandato 2, que estos contratos colectivos que hemos venido escuchando y que los ecuatorianos estamos atónitos de conocer cómo tienen estas vidas tan privilegiadas en un país donde hay un 55% de gente en la informalidad y que sean tan pocos los que en base de un derecho que se llama colectivo y que debería buscar el beneficio de todos de la colectividad, se convirtió en un privilegio de pocos. Usted señala que será poco efectiva la acción a la cual ha acudido la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Este criterio radica en los derechos adquiridos a los que alude el sindicalismo público. ¿Hasta qué punto estos derechos adquiridos suenan a algo escrito en piedra o algo tan inamovible o por lo menos difícilmente inamovible como es la Carta Constitucional? Es que precisamente ahí está el candado constitucional que tenemos los ecuatorianos. El por qué la legislación laboral ecuatoriana es tan pro trabajador y tan proteccionista de los derechos de los trabajadores. Precisamente por esto. Ahí está el tema, Edgar, que la Contraloría va a poder revisar y decir, sí, este era el filtro de control que debió haber tenido este contrato colectivo. No contó con el dictamen positivo del Ministerio de Finanzas. Los representantes del empleador no hicieron el efecto de control de que era económicamente imposible suministrar 222 millones, por ejemplo, como es en el de CENEL, para poder cubrir estos beneficios. Teníamos que entrar en una negociación, por eso se llama negociación colectiva adecuada. Pero que este dictamen de la Contraloría pueda decir se terminó y se acabó, no lo veo como tan sencillo. Y por eso creería yo, y cuando hemos ido revisando esta situación, es que se considera que quizás la vía pudo haber sido mucho más ágil, una vía constitucional, precisamente topando que estos derechos no están escritos en piedra y que estos derechos podrían haber nacido de la violación de un mandato constituyente y esto poder haber tenido mayor eco y mayor facilidad para la revisión de estos derechos. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Solimar Herrera Garcés. Ella es subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y vamos a hablar de varios temas y quiero iniciar, doctora, bienvenida, dándole la bienvenida, acerca de lo que están buscando ustedes, que existe una vinculación entre lo que son las empresas privadas con la sociedad. En este caso, entendería yo que es con los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Central. Varios proyectos ustedes vienen trabajando en esa línea. Bienvenida. Buenos días con toda la audiencia. Muchas gracias a Telesucesos por recibir a la Universidad Central. Sí, como le comentaba, nosotros trabajamos en el subdecanato en el tema de vinculación a la sociedad. Hemos tratado de fortalecer los convenios que tenemos con varias instituciones públicas en materia justamente de proyectos y de prácticas preprofesionales de los estudiantes,
porque uno de los ejes de la acreditación es vincular justamente el trabajo que se hace en teoría con la práctica profesional. Con instituciones públicas y privadas también. Instituciones públicas y tengo como proyecto hacerlo también con empresas privadas y por eso muchas gracias del espacio en relación a que hay muchas fortalezas de los estudiantes de Derecho que pueden ser aprovechadas también por la empresa privada en este tema de las prácticas preprofesionales. Al momento se vienen dando entonces con instituciones públicas, el proyecto es con empresas privadas, pero dentro de las instituciones públicas lo que se quiere es fortalecer y mantener estos Sí, correcto. convenios. Nosotros tenemos convenios firmados con muchas instituciones públicas del municipio, instituciones del gobierno central, que hemos tenido unos resultados muy favorecedores tanto para los estudiantes como para las instituciones donde los recibe, puesto que muchas veces usted sabe es un poco burocrático el tema de contratar personal. Entonces lo que hacen los chicos es trabajar en un horario normal, igualmente tienen todo la experiencia que significa el trabajo y que va a fortalecer en su estudio del derecho, ¿no? Eso es importantísimo. Instituciones públicas, ¿como con cuáles ya vienen trabajando, por ejemplo? Sí, nosotros con el municipio, por ejemplo, con todas las agencias, ¿no? La de control, la agencia metropolitana, igualmente de aseo, tenemos la EMAP. Todas las agencias están haciendo también trabajo con los estudiantes. Ahora hicimos recientemente un proyecto con el Gadru Miñahui, estuvimos con el alcalde de igual en Sangolquí, hablando justamente con el Consejo Metropolitano de cómo los estudiantes pueden fortalecer ahí también consultorios jurídicos gratuitos. Fuimos recibidos por el Consejo en pleno y estamos en estrecha relación igualmente con la Asamblea Nacional, trabajamos del mismo modo con todas las comisiones de la Asamblea y trabajan los chicos de ahí, igual hacemos intercambio en relación a los proyectos de ley, nosotros colaboramos como académicos también en los proyectos que se presentan. Esto termina siendo un ganar por parte de los estudiantes, en el parte de su conocimiento, su práctica, el poner precisamente ya en la palestra sus conocimientos que los adquieren en la universidad, y también de parte de las instituciones públicas, privadas, que se fortalecen también de la llegada de esos jóvenes con nuevas ideas. A veces los presupuestos no dan o no permiten de que se pueda tener con varios profesionales de la materia, pero termina siendo un ganar-ganar. Sí. Y además, como le mencionaba antes, las reflexiones de los estudiantes son muy conmovedoras porque muchas veces en la práctica se aprenden cosas que en la teoría, en las aulas no. Entonces aprenden relaciones humanas, que es muy importante, y también la ética profesional, porque pueden compartir igual con personas de distintas edades. Entonces los jóvenes van aprendiendo en el camino y eso para mí también dentro de la gestión que estoy haciendo con el doctor Patricio Espinosa, para mí es un puntal fundamental. Qué bueno, y entendería que con la empresa privada se va a caminar de la misma manera. Sí, nosotros justamente, bueno, yo ejerzo un laboral y es para mí, creo que el modelo de convenio que nosotros hicimos de pasantías de jóvenes, ¿no? Un poco, era como mi primer empleo en Nestlé. Nosotros hicimos un convenio con Nestlé, que salieron de ahí unos jóvenes muy exitosos ahora. Después fueron a trabajar en estudios jurídicos muy importantes del país, algunos están en el exterior porque Nestlé es una empresa que mantiene responsabilidad social empresarial y en un eje de ellos estaba el tema justamente de los jóvenes y de los universitarios. Entonces ahí tenemos como una buena práctica en la universidad, ejecutamos ese convenio y la verdad nos fue muy bien. Entonces sí quisiera replicar también. Entonces queda abierta la invitación a las empresas que igual necesiten chicos y a través de la responsabilidad social puedan aportar también a la universidad pública. Es un llamado entonces también a las empresas a que se pongan en contacto. Ustedes también están haciendo, por supuesto, los contactos necesarios para poder llegar a estos acuerdos que permitan a los estudiantes participar de la experiencia laboral dentro de empresas, en este caso privadas. Usted decía hace un momento, estamos impulsando esto con el doctor Patricio, con el rector de la Universidad Central del Ecuador. La universidad no se ha parado, a pesar de que ha tenido algunas trabas, algunos temas de impugnaciones. Hay que entender que todos los procesos académicos, todos los procesos administrativos continúan normalmente. Correcto. Como usted conoce, la Universidad Central vivió un proceso democrático.
en base a la autonomía que la Constitución de la República da a las universidades, nosotros pasamos un proceso electoral a través de un consejo electoral que emitió unos resultados y que, bueno, estos no fueron impugnados a su tiempo, ¿no? El problema es que cuando ya la lista ganadora, que fue la del doctor Espinosa, ya estuvo en funciones, recién los movimientos que estaban, que participaron en buena lid, ¿no es cierto?, en estas elecciones, decidieron impugnar luego de mucho tiempo. Como bien sabemos, los que manejamos también derecho electoral, es que cuando se tiene que impugnar, se lo tiene que impugnar en el tiempo debido. Es decir, no se puede impugnar después, sino cuando usted presenta la candidatura. Existe un tiempo, ¿no?, que pone el Tribunal Electoral, en este caso la universidad. Ajá. El Consejo Electoral en base a su autonomía. Inician impugnaciones, terminan impugnaciones, luego ya viene calificación, etcétera, etcétera. Hay procesos. Y bueno, entonces impugnaron este tema al CES, en base, creo yo como jurista también, a un requisito de forma que justamente fue una firma que no aparecía en un documento, ¿no? Y con mucha razón, en esa acción de protección que presentó el doctor Espinosa, la juez nos dio la razón en el sentido de que es un mero requisito de forma y no puede ir en contra de, además de los principios democráticos. Toda la universidad ya votó por una lista, entonces se debe respetar la democracia. Entonces se nos dio y se nos otorgó unas medidas cautelares que se encuentran vigentes, y en ese mismo sentido el señor rector ha presentado una acción de incumplimiento justamente de la sentencia de la acción de protección que presentó el doctor. En ese sentido estamos trabajando normalmente. Usted sabe que en derecho siempre hay las vías que son de apelación, etcétera. Pero ahora parece que existen más vías que antes, ¿no? Sí, porque ahora todo el mundo impugna todo, todo el mundo se ampara en todo lado, y lastimosamente termina frenando a las instituciones. Así es. Y bueno, yo que soy profesional del derecho, a veces digo, no hay que convertir todo en denuncia, no hay que convertir todo en demanda, sino más bien tratar de utilizar la lógica. Y la lógica es que en democracia hay que aprender a perder. Y hay que aprender también a ganar y hacerlo de la manera efectiva como lo estamos haciendo ahora, que es con trabajo y tratando de... La universidad pública necesita mucho trabajo, además que un proceso democrático son recursos del Estado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Un mundo demencial. Artículo de Simón Espinosa Cordero. En El suicidio de la razón del estadounidense Lee Harris, 2007, se argumenta que la civilización, en particular la occidental, se ve socialmente vulnerable por su dependencia tanto de la razón del siglo de las luces 17 y 18 como de la lógica moderna, ambas una magnífica evolución de la lógica aristotélica ahora en decadencia. Estas herramientas poderosas para el conocimiento, la ciencia, el progreso social y político han librado al pensamiento humano de la superstición y de la autoridad arbitraria y han construido la civilización moderna. Tantas maravillas se encuentran ahora en peligro de desaparecer debido al avance de la estupidez humana. Tan atroz situación de la mente está configurada por la ignorancia, la irracionalidad y el fanatismo, que se han apoderado del mundo con fuerza tan avasalladora que incluso superan al miedo. Tal estupidez humana no surge de la inteligencia, sino del rechazo empecinado al conocimiento, a la evidencia y al autoenfoque. Repetimos, lo aparentemente inexplicable en la vida actual de personas, estados y pueblos se explica por el declive de la razón y la lógica causado por la estulticia humana. Por ejemplo, los Estados Unidos, la principal potencia y líder mundial de la democracia, se encuentran atrapados entre las peores alternativas de gobierno de toda su historia, Biden y Trump. No les resulta fácil encontrar una solución plausible a esta kafkiana situación, laberinto sin sentido ni salida en el que el mundo está seriamente comprometido.
Europa, heredera de la Ilustración, bajo el pretexto de la inclusión y la ciudadanía universal, se ve seriamente amenazada por un proletariado extranjero multitudinario que se disfraza de migración y que, respaldado por un progresismo deformado, intenta socavar su cosmovisión para imponer una cultura de odio y de miseria. En un trágico y cómico episodio relacionado con la llamada Ley de Pesca en Chile, se reclama personalidad, conciencia, individualidad, intereses y memoria para cada pez, argumentando que es un ser sintiente, que merece derechos, mientras que el mismo progresismo promueve el aborto en las mujeres. Esto representa un suicidio evidente de la razón. En Ecuador se practica un ejercicio degenerado de política, irracional, ignorante, sin escrúpulos, instintivo y populista, donde un eje satánico de corrupción superlativa y un asfixiante narcotráfico, incluida la criminalidad, actúa sin reservas. Es un ámbito donde el conocimiento, la sabiduría y la ley son apenas anécdotas de cafetín, un lugar distorsionado en el que las instituciones, como un culto a la abnegación, son antros de perversión irremediable. Estos son tiempos cruciales en los que nuestro joven presidente, Daniel Noboa Sin, sigue siendo una incógnita, una moneda en el aire de la que no sabemos si caerá sello o cruz, el héroe que la patria anhela o un doctor Fausto que juega su vida entre ambición, redención y condena. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Una bala contra Trump cambia el curso de la campaña y de la historia. Talia Flores, primicias. Aún en estado de shock, los estadounidenses siguen preguntándose, sin encontrar respuestas, por qué un joven de 20 años estuvo a punto de asesinar al expresidente Donald Trump el sábado 13 de julio en medio de un acto político a plena luz del día, en presencia de miles de simpatizantes que lo apoyan en su apuesta por retornar a la Casa Blanca. La misma interrogante ha retumbado como un eco en todo el mundo, sin encontrar tampoco explicación alguna para un acto de la más extrema violencia en un país con una sólida democracia y a estas alturas de los tiempos. A los ecuatorianos, el intento de asesinato de Trump trajo a la memoria el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República al salir de un acto de campaña el 9 de agosto de 2023. Y en ese doloroso recuerdo está también la certeza de que ese atroz hecho modificó de manera radical el resultado de los comicios y el devenir del país en una dimensión que nadie podía haber siquiera sospechado. Entonces la imagen de Donald Trump con el puño en alto, el rostro ensangrentado y la bandera de los Estados Unidos de fondo tras recibir un disparo en Butler, Pensilvania, hace suponer que también podría determinar de manera irreversible las elecciones del 5 de noviembre próximo. La bala fue contra Trump, pero ha hecho daño a Biden, escribió un lúcido analista en un medio internacional, lo que lleva a concluir que en el imaginario colectivo, el fallido atentado habría elevado a la condición de épica la campaña electoral protagonizada por alguien que sobrevivió a una bala asesina. Demócratas y republicanos se echan mutuamente la culpa por la polarización, pero ante un atentado que felizmente fue fallido, no es un espejismo imaginar que poniendo por delante al país, bajarán el tono de las acusaciones. La retórica de la violencia se ha tomado la escena política estadounidense desde hace tiempo atrás, pero se acentuó con el asalto al Capitolio en 2021, cuando Trump denunció un supuesto fraude electoral masivo. Para superar la crispación, urge cambiar de forma urgente y con radicalidad el contenido y las estrategias de la campaña a fin de evitar las fricciones y superar los odios. Aunque nadie podría pretender que dejen por fuera las diferencias conceptuales e ideológicas. Hacia allá, justamente, ha buscado direccionar sus mensajes el presidente Joe Biden después de los hechos del sábado 13, habiéndose dirigido al país en 3 ocasiones en menos de 24 horas, incluida una vez desde el despacho oval, reservado solo para ocasiones trascendentales. Por fuertes que sean nuestras convicciones, nunca debemos descender a la violencia, dijo con firmeza al tiempo de subrayar que no somos enemigos y rematar: todos nosotros nos enfrentamos ahora a un momento de prueba a medida que se acercan las elecciones
y sentenciar. Hay que resolver las diferencias en las urnas, no con varas. También Trump, que en la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, ha sido proclamado candidato de manera oficial, se ha mostrado conciliador. En este momento es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane, escribió el domingo en su red social Truth Social. La primera dama, Jill Biden, habló con su antecesora Melania Trump, quien en su cuenta de X había publicado que el ataque sufrido por su marido era consecuencia de la máquina de la política que ha deshumanizado al exmandatario a ojos de la opinión pública y del monstruo que le disparó. En estos graves momentos no se puede dejar de reflexionar y señalar que si Thomas Matthew Crooks, abatido por ser sospechoso de los disparos, tuvo acceso a un rifle semiautomático AR-15 es porque el arma la tenía en casa, ya que su padre la habría comprado de manera legal. Claro que no haber evitado que alguien apuntara al expresidente desde una azotea a solo 150 metros ha puesto bajo escrutinio al servicio secreto, que deberá explicar qué sucedió. Pero el acceso a las armas es un tema que tensa los debates, pero sobre el cual no se toman decisiones contundentes en un país de 333 millones de habitantes y en el que algunos aseguran existirían más armas que habitantes y que anualmente se cobraría 20,000 vidas. En realidad, los problemas y dilemas de ese gran país son enormes y quien resulte ganador en noviembre deberá encararlos con decisión. Pero todos saben que quien gobierna Estados Unidos decide también la suerte y el destino de grandes acontecimientos en el mundo, capaz de moldear su geopolítica. Por eso, lo del sábado 12 en Baltimore, en la concentración del candidato republicano, tuvo el efecto de una onda expansiva en todos los continentes. Apenas 2 semanas atrás, luego del primer debate, el presidente Joe Biden y el expresidente Trump en Atlanta, durante el cual se evidenció la debilidad del mandatario en funciones, el mundo contuvo la respiración y la gente se preguntaba, ¿qué pasará con Estados Unidos? Hoy, aún en estado de shock por la bala asesina a la que pudo esquivar el expresidente Donald Trump, el mundo tiene una nueva pregunta. ¿Se puede vencer al sobreviviente de un atentado que en cuanto se incorporó levantó su mano y pidió a sus seguidores seguir luchando? Hagan sus apuestas. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Copenhague premia a los ecoturistas que vayan en bicicleta y ayuden a limpiar la ciudad. Dinamarca lanza una nueva iniciativa para incentivar el turismo sostenible. Copenpay. Como uno de los destinos en crecimiento de Europa, su capital, Copenhague, atrajo a más de 12 millones de pernoctaciones en 2023. Today is not sustainable. It's about moving people from one place to another, and that leaves a negative footprint. It's also about consuming while you're at the destination, and that leaves another negative footprint. So we have a big task in front of us to create sustainable tourism and to speed up the green transition of tourism in general. Copenpay is a small step in that direction. Los turistas que opten por viajar en transporte público o en bicicleta sin subirse a coches ni taxis serán recompensados con ventajas como café gratis o entradas a museos. According to its organizers, the scheme operates on a trust-based system, a value they claim is deeply ingrained in Danish culture. Instead of requiring extensive proof, tourists can simply provide photos of themselves biking or tickets for public transport to claim their rewards. I think as a tourist it's very interesting because you're here to enjoy yourself and your time in this foreign country, and it would be nice that you can also help to give back to the community after you're enjoying it. I knew it would be fun, like especially going with a little friend and picking up rubbish. It's actually kind of a fun, it's like an adventure. It's like, oh look, I found some more, and you know, so it was a fun thing to do while exploring. Un total de 24 atracciones, incluidos restaurantes y tiendas de alquiler de kayaks, participan en el nuevo programa ecológico. See it as a win-win situation where we can
give something back to the city, but also to the tourism that come into Copenhagen, where we can give out some experiences, but also get them to help us clean the waterways, which is part of also the whole idea of making GoBoat eco-friendly. Una tienda de alquiler de barcos ofrecerá a los turistas todos los martes subir a un barco gratis mientras recogen basura en los canales. La iniciativa danesa es un proyecto piloto que se desarrollará hasta el 11 de agosto. Francia movilizará 15.000 soldados para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos en París. Cientos de soldados franceses llegan a París para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos, algunos tras haber completado una misión en Mali o Afganistán. El centro de operaciones ha sido bautizado como Campamento Caporal Alam Mimoun. Nous, notre mission, ça va être de sécuriser les lieux des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est la mission Sentinelle, une mission qu'on connaît très bien et pour laquelle on est formé, réserviste au même titre que militaire d'active. A menos de media hora de camino de todas las sedes olímpicas, el campamento está estratégicamente situado para las operaciones en la región parisina. Tiene capacidad para 4.500 soldados. Los militares se alojan en barracones divididos en grupos de 15. Para rentrer dans le bâtiment, on va prendre possession de notre logement pour les 2 mois et demi. El campamento cuenta con una enfermería, instalaciones sanitarias, un refectorio y centros operativos donde se observará con detalle la ceremonia de apertura de los Juegos. Este es el mayor campamento construido en París en más de medio siglo. J'ai 40 ans d'armée derrière moi, c'est la première fois que je vois ce type de réalisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus gros camp qui est réalisé sur Paris. La ceremonia de apertura de los Juegos tendrá lugar el viernes 26 de julio. El G7 de Comercio quiere establecer unas reglas de juego comunes para empresas internacionales. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, inauguró la cumbre de ministros de comercio del G7 en la ciudad portuaria calabresa de Villa San Giovanni, subrayando la necesidad de que los negocios internacionales se desarrollen en igualdad de condiciones. El principal objetivo de la reunión en Italia es responder a las tensiones y fricciones que ponen en peligro el comercio mundial y el crecimiento sostenible e integrador. Noi vogliamo assicurare la parità di condizioni per le imprese sui mercati globali, è necessario assicurare un campo di gioco equo e regole condivise per permettere alle nostre imprese di competere alla pari in ogni mercato. Ci impegneremo sulla questione centrale della sostenibilità, insieme al segretario generale dell'Ocse discuteremo del ruolo chiave che il commercio può svolgere nel contrasto al cambiamento climatico a favore di una crescita equilibrata e sostenibile. Al G7 le preocupan la persistente focalización industrial de China y sus políticas globales de no mercado. La Comisión Europea pierde el caso de transparencia de los contratos de vacunas de COVID-19. La Comisión Europea no ha hecho públicos la totalidad de los contratos de las vacunas de COVID-19 según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La información oculta es la relativa a la declaración de ausencia de conflicto de intereses y a las indemnizaciones. Casualmente, este veredicto tan esperado se ha dictado en la víspera de la votación en el Parlamento Europeo para elegir la nueva presidencia de la Comisión Europea. Una votación crucial para Ursula von der Leyen, que opta a un segundo mandato. La Comisión ha respondido que, en general, concede un amplio acceso a los documentos en virtud de las normas de transparencia. According to the court, the Commission should have provided more justifications for its refusal to grant access to certain provisions in the contract. So it's very much an issue of justification, I would say, rather than one of substance. Según el tribunal, la compra de vacunas por cuenta de los 27 Estados miembros permitió al bloque desembolsar 2.700 millones de euros para hacer un pedido de más de 1.000 millones de dosis. El tribunal había sido intervenido por eurodiputados y particulares. Alegaban que la Comisión solo les había facilitado un acceso parcial a determinados contratos. La ONG Transparencia Internacional, que lucha contra la corrupción en todo el mundo, aplaude el veredicto. En général, c'est une très bonne nouvelle pour la transparence et l'éthique à niveau européen. C'est
peu dommage qu'il n'y a pas, qu'on a dû attendre la décision de la Cour et que la Commission n'a pas assuré la transparence et donné accès au préalable. Nous espérons que la décision de la Cour va inciter la Commission à être plus transparent de manière proactive à l'avenir. Otro caso sobre los intercambios de SMS entre Ursula von der Leyen y el director general de Pfizer acerca de los pedidos de las vacunas de COVID-19 sigue su curso. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto
2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.